Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Hola, profe, ¿cómo está? Yo cansado, cansado, mamado, pero bueno. Y es que cuatro. Bueno. Y dice así con entonado acento. Que yo creo que eso ya lo había explicado. Iba a empezar con lo de la configuración de IL, ¿cierto? Profe, Eh, sí, vimos eso la clase pasada. sí, pero es que no lo vi. Profe, ¿usted está proyectando pantalla? No, todavía no. Ya sí. Pero es que no me acuerdo dónde escribí yo eso. Ah, ya. Ya. Y les expliqué dónde salen las L's. Listo ya. Ok, vamos a grano entonces. Bueno, sucede muchachos que algunos monosacáridos, sobre todo aquellos que tengan más de 5 carbonos en su estructura, poseen la tendencia a cerrar su estructura. Listo. Esto ocurre eh, de la siguiente manera. Listo ya. Estoy organizando mis ideas. Trabajemos, por ejemplo, con la glucosa. Ahora que llegamos. Profe, está Hola. grabando. Sí, hasta donde yo sé. Sí, confirmado. Bueno, tragámoslo con la glucosa. Entonces aquí vamos a ver dos cosas al tiempo. Primero es la reacción de, bueno, primero vamos a ver los pasos asociados con la obtención de las proyecciones de Howard. Words. Listo. Y lo segundo, que ese sería el paso final, sería la reacción de ciclamiento. Listo. Entonces, paso número uno, debemos de dibujar la estructura del monosacárido en forma vertical, de tal manera que el grupo carbonilo quede hacia arriba. Listo. Entonces, ese es el primer paso. Y hay que dibujarlo así, tal cual está acá, utilizando proyecciones de Fisher, que eso ya lo sabemos hacer, una sola para toda la estructura y todo el asunto. Lo siguiente que debemos de hacer es rotar toda la estructura en sentido horario 90 grados. Con lo que vamos a llegar a lo siguiente.
poco desproporcionado esto. Bueno, entonces todo este lado de acá, todo lo del lado derecho va a quedar hacia abajo. Listo. El siguiente paso consiste en reorganizar la estructura. Y ya les voy a comentar cómo. Listo. Recordemos que según la numeración que nosotros le damos a las cadenas para nomenclar, para nombrarlas. Entonces, este de acá es el carbono 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Lo mismo se conserva acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a reorganizar esa estructura? De la siguiente manera, vea. Del grupo carbonilo hacia la derecha, todo lo dejamos donde está. ¿Vale? Y entonces, del grupo carbonilo hacia la izquierda, incluyendo a este mismo, vamos a contar cuántas posiciones hay numeradas. En el caso de la glucosa, cuántas posiciones hay numeradas, incluyendo el carbono del grupo carbonilo hacia la izquierda. ¿Cuántas hay? 6. Hay 6, ¿cierto? Entonces, tengan muy presente que lo que vamos a hacer es cerrar la estructura. Pues ustedes no me lo preguntaron en la clase pasada, pero noten que los ejemplos que vimos para los monosacáridos yo se los di en estructura de cadena abierta. Pero los que vimos para los disacáridos, perdón, tenían cada uno de los monosacáridos allí enlazados, tenían una estructura en cadena cerrada, ¿cierto? Y nadie, yo no sé por qué nadie me preguntó por qué eso. Pues la razón ya se la estoy dando. Y es que los monosacáridos con suficiente cantidad de átomos de carbono en su estructura tienen esa tendencia en solución acuosa. ¿Listo? Esa es su tendencia. Bueno, entonces son 6. Por lo tanto, vamos a moverlos de la siguiente manera. Y ahorita se acuerdan de por qué les estoy preguntando cuántas posiciones hay entre el grupo carbonilo hacia la izquierda hasta el último carbono. Entonces, vea pues, ya les había dicho, el grupo carbonilo, del grupo carbonilo hacia la derecha, todo queda como está dibujado ahí. Ustedes dirán, profe, pues obvio, eso es lo único que hay. Sí, pues en este caso, como estamos utilizando una aldosa, pues no hay problema. Pero cuando ya utilizamos cetosas, ahí es donde viene el asunto. Ahorita hacemos un ejemplo con la fructosa. Bueno, el carbono 2 lo vamos a bajar. ¿Listo? El carbono 3 también. El carbono 4 lo vamos a dejar donde está. El carbono 5. A ver, alguien que adivine qué vamos a hacer con el carbono 5. Lo va a subir. Solo lo subo. Profe, va a tratar de hacer una cadena cerrada. Sí, esa es la intención. Entonces lo sube y lo pone como más hacia la derecha, ¿no? Eso.
para que quede por acá. Yo sé que eso está todo desproporcionado, pues, pero tampoco es que quiera pulir mucho el asunto. Y el carbono 6 lo voy a subir y lo voy a correr mucho más hacia la derecha. Ese es el 5 y 6. Lo siguiente que debemos de hacer es, vamos a hacer un intercambio, o mejor dicho, vamos a rotar el penúltimo carbono de la estructura, que en este caso es el carbono número 5, con la intención de que su grupo OH nos quede bien cerca al grupo carbonilo. ¿Listo? Entonces para eso este OH lo vamos a llevar para donde está el carbono 6 y como estamos rotando el carbono, entonces todos rotan en la misma dirección. ¿Listo? Entonces el carbono 6 va a rotar a donde está este hidrógeno y este hidrógeno va a rotar a donde está el OH. ¿Listo? Entonces todo esto va a rotar en esta dirección. No quiere decir que en todos los casos la rotación sea en la misma dirección. ¿Listo? En otros casos es en la dirección inversa. Vea pues, Profe, ¿para qué se rota ese carbono? para que este OH quede cerca al grupo carbonilo de la estructura. Profe, y siempre son los mismos pasos para cerrar la cadena. Tirando el 2 hacia abajo, el 3 hacia el lado. No, eso depende de la estructura. Ahorita hacemos otro ejemplo con otro. Ya me quedó tan feo que lo voy a repetir. Sigue quedando feo. Pero bueno. Bueno, entonces aquí nos queda el OH, H, OH, OH, H. Listo. Entonces el OH pasa a esta posición. El CH2OH donde estaba el hidrógeno. Y el hidrógeno para abajo. Esto es como si intercambiaran posiciones. Listo. Pero en realidad lo que se está haciendo es una rotación. Bueno, entonces, ¿para qué se hace esa rotación? A ver, no es porque sí, un simple porque sí, no. La razón de ello viene a continuación. Listo. Entonces, ahora sí podemos hacer la reacción de ciclamiento. Y es que para esa reacción necesitamos que el OH del penúltimo carbono de la estructura y el grupo carbonilo estén muy cerca entre sí. Eso es lo que se necesita. Bueno, entonces pues esa reacción es muy fácil. Que a propósito es una reacción reversible. Este oxígeno actúa como nucleófilo, desprotonando el hidrógeno.
El oxígeno ya nos queda positivo. Y vean lo que va a pasar. El oxígeno del grupo OH va a actuar como un nucleófilo enlazándose al carbono del grupo carbonilo. Eso ocasiona la ruptura del enlace pi. Y con lo cual llegamos a lo siguiente. Antes de continuar, este carbono de acá del grupo carbonilo, ¿qué tipo de enlace está formando? Profe, un enlace simple. Está formando un enlace doble con el oxígeno, ¿cierto? Y recuerden, y yo he sido muy cansón con eso, con ustedes, en recalcarles que la formación de un enlace doble conlleva que alrededor del mismo la estructura tiene una geometría plana. ¿Listo? ¿Y eso qué incidencias tiene? Todas. Todas, muchachos. Inclusive yo creo que eso se los había comentado en algo en otra sección. Y es que este oxígeno puede ingresar por la parte de encima del plano geométrico que contiene el doble enlace o por la parte posterior. Si lo hace en una dirección, se obtiene una cosa. Si lo hace en otra, se obtiene otra. ¿Listo? Entonces quiere decir que en principio vamos a obtener, después de esta reacción, dos productos. ¿Listo? Bueno, muchachos, esto es el colmo, pues. Estoy ya tan cansado que aquí me estoy durmiendo. Tranquilo que ya casi descansa. 15 días y terminamos en esto. Ustedes, yo no. Qué envidia. Pero descansa de nosotros, profe. ¿Y por qué tiene ese concepto al respecto? No, profe, sino que le queda un poquito de tiempo libre, ¿no? Igual eso es tiempo que voy a ocupar en otras cosas, entonces... Usted es muy optimista. Bueno, entonces pues, ya se los había dicho. Si el ataque o ese OH se enlaza por la parte de encima, se obtiene una cosa, si lo hace por la otra parte, se obtiene otra. Entonces vea, en uno el OH queda hacia abajo. Listo. ¿Cómo así que un OH? A ver, alguien que me diga ese OH de dónde salió. Profe, el enlace que se hizo con ese H de ahí. Y exactamente esto que se está viendo acá, de ahí salió el OH. Es que una vez que se rompe el enlace pi entre el carbono y el oxígeno, queda un OH ahí. ¿Listo? Y entonces resulta que es que estructuralmente hablando, esto es una cosa y esto es otra. Entonces eso convierte a este carbono de acá, a partir de ahora lo vamos a llamar como carbono anomérico. ¿Por qué? Porque es que nos acabamos de topar con otro tipo de isómeros. Listo. Este tipo de compuestos, que con este tipo de reacción en específico se forman
y solo difieren en la orientación espacial de uno de sus carbonos, bueno, en el mismo carbono, listo, de los enlazantes al mismo carbono, a ese tipo de carbonos, bueno, a ese tipo de isómeros se los llama anómenos. Casi que no lo digo. Y pensar que ahora me toca bajar al laboratorio otra vez. Uy, no, qué tristeza. No, pero para que estoy obteniendo muy buenos resultados, entonces Pero le queda cerquita de la casa o muy lejos. me queda como a 15 minutos en carro. ¿Con taco o sin taco? Sin taco. Con taco me llega a demorar una hora. Eso me pasó yo creo que esta misma semana. No me acuerdo el día en específico, me demoré una hora en llegar. No, pues, ¿qué es esto? Y esto no me seleccionó nada. Y entonces, ahora sí. Esperemos que pegue bien. Uy. Esto como que no va a caber, ¿cierto? No, no, no. Eso no va a caber. Debo hacer otro arreglo. Es en serio. Eso se quedó corriendo. Bueno. Este se va. Esto se va. Yo creería que ya se cabe. Listo. Aquí nos queda el OH. El hidrógeno casi que no. Y por este lado nos queda el OH arriba. Bueno. Y mira que los dos se obtienen de la misma molécula, que es la de la glucosa. Listo. Lo que terminen de copiar me avisan, muchachos. Que necesito dar más información.
Tranquilos que no estoy hablando, solamente estoy haciendo cosas acá. Profe, por mi lado ya. Listo. ¿Y los demás? Profe, yo también. Ok, está bien. Bueno, entonces, si el OH del carbono anomérico queda hacia abajo, esa estructura que tuvimos corresponde al anómero alfa. Pero si queda hacia arriba, esa estructura corresponde al anómero beta. Listo. Como los dos se obtuvieron a partir de la glucosa, entonces empezamos con el prefijo gluco. En algunos textos es posible que lo encuentren como glico, pero es lo mismo. Gluco. Listo. Y dado que este ciclo se parece a la piranosa, busquémosla. Ah, no, no es la piranosa, el pirano. El pirano. Ahora, como eso me parece al pirano, entonces terminamos con el sufijo piranosa. Entonces quiere decir que a partir de la glucosa se obtienen dos anómeros. Uno es la alfa-glucopiranosa y la otra es la beta-glucopiranosa. Sin embargo, bueno, antes de continuar, ¿cuántas posiciones conforman la estructura cíclica? Profe, 6. 6, ¿cierto? ¿Y se acuerda cuántas posiciones habíamos contado, incluyendo el carbono del grupo carbonilo hacia la izquierda hasta el final? También 6. También 6, ¿cierto? Entonces miren, que si nos da 6, tratamos de que en esta estructura de acá nos quede un hexágono, ¿cierto? Si fueran 5, entonces sería un pentágono, ¿cierto? Si fueran 4, entonces sería un cuadrado. No sé si me hago hacer entender. Yo creo que mejor hacemos otro ejemplo, ¿cierto? Sí, Digan, profe, mejor otro ejemplito, por favor. listo. Hagámoslo con la fructosa. Listo, entonces la fructosa es la siguiente. OH, grupo carbonilo. Este mamarrachito de aquí es disque un hidrógeno. Hidrógeno, listo. Y esta es la de fructosa. Entonces, los pasos son los mismos. Hay que dibujar la estructura del monosacárido en forma vertical, utilizando proyecciones de Fisher, de tal manera que el grupo carbonilo quede en la parte de arriba. Listo, es la misma historia. Entonces, este es el carbono 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Muy bien. Paso número 1 es el mismo. Rotamos 90 grados en sentido horario. Y nos va a quedar lo siguiente.
Listo, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, incluyendo el carbono del grupo carbonilo hacia la izquierda, ¿cuántas posiciones contamos? 5. Entonces quiere decir que en el siguiente paso vamos a tomar como figura base no un hexágono, sino un pentágono. ¿Vale? ¿Y entonces cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, ya pues. Entonces el grupo carbonilo lo dejamos quieto, al igual que el carbono 1. ¿Vale? El carbono 3 lo bajamos. El carbono 4 también. ¿Qué hacemos con el carbono 5, Patricia? Lo subimos, profe. Lo dejamos quieto. ¿Y qué hacemos con el 6? Lo subimos. Y ya. Bueno, y lo gira hacia la derecha para que quede más cerquita. Y lo corro a la derecha, ¿cierto? ¿Qué tanto? Profe, mucho, mucho porque ya no le Acuérdese queda del más. pentano. Acuérdese del pentágono. Ya, para que quede entre estos dos. ¿Sí lo ve? Pues porque fueron 5 posiciones. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es el penúltimo carbono de la estructura? El que está más a la izquierda. ¿Y qué número le corresponde? 5. El 5. Listo. ¿Y por qué pregunté por él? ¿Qué es lo que hay que hacer con él? Según lo que hicimos ahorita. Toca girarlo, profe. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que lo H quede más cercano al grupo carbonilo. Entonces habría que rotarlo en esta dirección, ¿cierto? Entonces el OH pasa acá. El CH2OH aquí. Y el hidrógeno pasa abajo. Listo. ¿Y qué hacemos después? ¿Qué hacemos después? La reacción. Desciclamiento, ¿cierto? Inténtenla hacer. A ver a dónde llegan. Profe, ¿me deja ver la de arriba, por favor, un momentico? Eso, profe, un momento. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces ustedes solitos van a intentar hacer
esa reacción de ciclamiento. Es en serio, no la copié bien. Bueno, y antes de cualquier otra cosa, miren que estas estructuras tan peculiares, listo, porque miren que se obtuvieron prácticamente a partir de proyecciones de Fisher. Estas estructuras que ustedes ven ahí se llaman proyecciones de Haworth. ¿Dónde escribiera yo eso? Ya. Aquí. Bueno, entonces ahora sí, procedan con la reacción de ciclamiento y me dicen a qué llegan. ¿Cuántos productos se van a obtener a continuación? Yo creo que dos, profe. ¿Cree o está segura?
creo. Usted es muy buena creyente. Yo haciendo aquí maromas con el espacio y tenía espacio de sobra. Positivo. Recuerden que este carbono de acá, donde estaba el grupo carbonilo, siempre se va a llamar. ¿Cómo es? ¿Cómo es que se llama? Anomérico. Eso. Pero fíjese, carbono, ¿por qué es tan especial? ¿Solo por esta reacción? Pues fíjese que no. Fíjese que no. No solo es especial por esta reacción, sino porque el grupo OH que se forma ahí, que queda ahí enlazado en ese carbono, tiene la facilidad de ser sustituido por algunos nucleófilos. ¿Listo? Dígase, por ejemplo, una base nitrogenada. Y yo creo que usted ya sabe a dónde estoy apuntando yo. Y resulta que esas bases o esos nucleófilos, como lo quieran llamar, que se pueden unir al carbono anomérico, reciben el nombre de ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Empieza con la letra A. Reciben el nombre de aglicones. Bueno, entonces a estos dos anómeros de la glucosa que obtuvimos antes los llamamos piranosa debido a su parecido estructural con el pirano, ¿cierto?
Y recordemos que el pirano tiene esta estructura. Pero en este caso, estos dos no se parecen, estos dos anómeros no se parecen al pirano, sino que se van a parecer es al furano. Entonces, por implicación directa, si piranosa es a pirano, ¿qué será a furano? Furanosa. Es correcto. Y como provenimos de la fructosa, ¿cómo se llamarán estos anómeros, Patricia? Si el OH del carbono anomérico queda hacia abajo, ¿se trata de cuál anómero? ¿El alfa o el beta? Alfa, alfa, Eso, ¿alfa qué? alfa gluco, no. No, No, ese proviene de la otra. de la fructosa. Alfa fructosa. No, porque mira que antes no utilizamos glucosa completo, solamente un pedacito. Alfa fruct. Alfa fructo, Eso. ¿Fructo qué? furanosa. Eso. Y este de acá es la beta fructo uranosa. Entonces pasa lo siguiente, muchachos. Las reacciones que vamos a ver a continuación, algunas de ellas, sobre todo las de oxidación y reducción. No, mejor, sobre todo las de oxidación, principalmente. Solamente pueden llevarse a cabo cuando la estructura del monosacárido se encuentra en su estructura de cadena abierta. Listo. Haciendo que el carbono anomérico esté en su forma natural. Listo. Como grupo carbonilo. Entonces pasa lo siguiente. Si la reacción ocurre, quiere decir que la estructura del monosacárido se encontraba en la estructura de cadena abierta. Listo. Y a ese monosacárido en particular se le llama azúcar reductor. ¿Por qué? Porque puede reaccionar. Así de sencillo. Listo. Y si el OH es sustituido por alguna cosa, por ejemplo una base nitrogenada, ¿qué nombre recibe esa base? Ya lo dije. ¿Cómo se llama eso? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Vale, yo se los voy a mostrar. Más fácil. Así es más fácil. Uy. Tururum. Tururum. Vea pues. Entonces, tenemos que ese OH se puede reemplazar por alguna cosa. Listo. Y esa cosa, ¿cuál OH? El del carbono anomérico. Y esa cosa recibe el nombre de aglicón. Listo. Se puede tratar de un alcohol, se puede tratar de una base nitrogenada, se puede tratar de un fenol, se puede tratar de otra cosa. Listo. Las posibilidades son muchas, inclusive una amida.
proveniente, por ejemplo, o que se enlace a una proteína. Y todo eso se le llama aglicón. Listo, eso que se pega ahí. Ok. Bueno, empecemos entonces con las reacciones. Bueno, dejen el espacio para colocar el título, listo. Yo no lo voy a colocar todavía. Bueno. Por ejemplo, para esta, a mí me apetece usar no la glucosa, sino otro, uno más sencillo, por ejemplo, la eritrosa. Y vamos a ver qué pasaría con esa señora. Bueno, sucede que los monosacáridos, listo, sin importar que se trate de una aldosa o una acetosa, cuando se encuentran en un medio acuoso de pH alcalino, sufren o participan de las siguientes reacciones, porque son dos. Listo. Vea pues, ¿dónde empieza esa reacción? Con un grupo OH. Entonces, este OH viene y desprotona este hidrógeno en particular. Listo. Alguien que me diga por qué ese hidrógeno y no otro. Y eso ya lo hemos hablado. Porque Por es más las acidez. accesible, profe, con la ubicación. No, no es cuestión de accesibilidad. Pero no es por las acidez. No, eso no tiene que ver con eso. Por la tensión estérica. No. Adivinando cualquiera. Profe, porque está conectada a un carbono que digamos que está más, tiene ay, no sé cómo explicarlo ahí. El carbono del ácido carboxílico está muy positivo. Por consiguiente, el que le sigue tiene más carga negativa. Por consiguiente, el hidrógeno tiene más carga positiva. Excelente, Vanessa. Es por eso, y eso ya lo habíamos comentado. Muchas gracias. Muy bien, en esta estabilización por resonancia tenemos dos posibles nucleófilos. ¿Cuál se les ocurre que utilicemos en la siguiente reacción? El segundo. El segundo, listo. Entonces miremos a ver qué tal si este oxígeno de acá va a ser el nucleófilo. Hagámoslo con otro color, para que no confunda con estas flechas.
Entonces viene, desprotona acá y se forma lo siguiente. Está apareciendo una gente tan rara, muchachos, por la universidad. Como rara, profe. En el sentido de que hace una semana no se los veía por ahí. Lo que pasa es que yo tengo memoria fotográfica. Yo con ver una persona, el rostro de una persona una o dos veces ya me lo grabo. Profe, seguramente ya se vacunaron, entonces pueden ir. No, pues de hecho En que... cambio yo, profe, donde me digan que tengo que hacer una descripción para esos dibujos, me llevo el que me trajo. Ah, no pierde el año. Sí, yo no recuerdo, pues tiene que ser alguien que yo haya visto muchísimas veces. Sí, por ejemplo, hace días estaba yo en Monterrey y vi un pelado y se me hacía conocido, pero no lo ubicaba. Y ya después me di cuenta que fue un... Pues porque actualmente no lo es. Él trabajó en una veterinaria. Entonces ahí fue donde lo ubiqué. Creo que me demoré sus días para saber, o sea, para ubicarlo. Bueno, si esta reacción les está quedando fea, culpen a Mateo, que él eligió ese nucleófilo. Pero no es más realista escoger ese, profe. Sí, pero por eso les pregunté, ¿cuál quieren coger? Les pregunté. Es que con el otro quedaba más bonita, profe. No, con el otro se obtiene otra cosa. Por ahí, entonces igualmente hay que hacerlo con los dos, ¿no? Es correcto. Igual, profe, a mí todas me quedan feas, entonces, ni modo. Pues vale lo mismo. Recuerdo que este me hizo acordar que un profesor que yo tuve, que él me enseñó química general, Luis Fernando Montoya, que en paz descanse. Él una vez lo decía y nosotros nos reímos mucho y yo ya después con el paso de los años le vi el sentido a ese comentario, que era muy serio. Y él decía que un hijo de uno puede ser la cosa más fea del mundo, pero al fin y al cabo es hijo de uno y es la cosa más bonita para uno. Es verdad, profe. Entonces a lo que quiero llegar, Patricia, es a lo siguiente. Pues esos mamarrachitos son mamarrachitos, pero son suyos. Ustedes quiéranlos. Son mis mamarrachos. Eso. Y entonces nos queda esto. No sé si se dieron cuenta. Para esta reacción empezamos ¿con qué? Con una aldosa
y terminamos con una cetosa. Sí, eso se puede. Eso se puede hacer. Y esta reacción en particular, bueno, esta cetosa, ¿cómo es que se llama? Esto se llama la eritulosa. Y a esta reacción la vamos a llamar reordenamiento enodiol. Bueno, y como la serie, como lo dice la serie de moda, ¿qué tal si hubiéramos utilizado el otro? Miremos a ver qué sucede. Y esperemos que pegue bien. Y sí pegó bien. Bueno. Tranquilos, yo los espero a que copien. Profe, ¿puedo subir un momentico, por favor? Listo, gracias. ¿Cuál era entonces el otro posible nucleófilo? Pues el doble enlace carbono-carbono. Esa era la otra posibilidad. Entonces recuerden las implicaciones geométricas que tiene un doble enlace en una reacción. Entonces este hidrógeno o esta molécula de agua puede ingresar por la parte de arriba del doble enlace o por la parte de abajo. Si lo hace en una dirección obtenemos una cosa y si lo hace en otra dirección obtenemos otra cosa. Listo. Entonces a continuación debemos de obtener en principio dos productos que serían los siguientes. A ver, que necesito espacio. Pregunta, profe, ¿usted se sabe esta vaina de memoria? ¿Por qué? No, pues, o sea, pues, digo, solo quiero saber por curiosidad. Vea, se lo voy a poner así, Mateo. Este curso de química orgánica yo me lo sé de memoria hasta la unidad 11. Ah, qué madre, profe. Pues es que haga cuentas, 11 años enseñando lo mismo. O sea, no se le tiene que memorizar eso sí o sí. Sí, jóvenes, eso llevo yo impartiendo el curso de química orgánica para farmacia.
Bueno, ¿qué restaría hacer? Pues protonar ambos oxígenos. Ah, no, pero es que aquí hace falta otra cosa. Ni siquiera hay que hacer eso, eh. ¿O será que aquí nos está haciendo falta algo? Cuéntenme ustedes. A mí hay algo aquí que no me está cuadrando. ¿O será que en la reacción anterior nos hizo falta algo? ¿Qué piensan ustedes? Por lo menos saquen la lengua a ver, hombre. Pero hagan alguna cosa. Profe, es que hay que copiar mucho. Segura. Sí, yo estoy ya toda enredada y atrasada. Profe, ¿y como qué le ve usted raro? ¿Qué le hizo falta qué? Claro. Y esto en realidad no se obtiene así. Esto no se obtiene. Hizo falta algo, vea. Porque es que estábamos de acuerdo que este hidrógeno se va a enlazar a este carbono acá, ¿cierto? Entonces ya esto fue lo que faltó. Eso fue lo que hizo falta. Estaba era sobrando cosas. Entonces vea pues, llegamos a lo mismo con lo que partimos, que es la de eritrosa. Y también obtuvimos otro que se llama la treosa. Listo. ¿Y cuál es la diferencia estructural que hay entre los dos? Díganmelo ustedes. Profe, la ubicación de esos OH. Del segundo carbono, que fue donde se efectuó la reacción, ¿cierto? Esto de acá, esto es lo que cambia. Listo. A ese tipo de compuestos que tienen la misma fórmula molecular condensada, tienen la misma secuencia de enlazamiento, la misma, la misma cantidad de carbonos quirales y todo así, y solo se diferencian en la orientación de los átomos enlazados a un único carbono quiral, se les llama epímeros. Otra familia de isómeros. ¿Listo? En este caso en específico se dice que la eritrosa y la treosa son epímeros en el carbono número 2 de la estructura. Habrán otros epímeros que serán epímeros, valga la redundancia, en el carbono 2 o en el carbono 4 de la estructura o en el carbono 5, según sea el caso. A ver, tenemos que hablar, muchachos. Yo aquí pensando. Yo no quiero terminarles de dar este curso así como a lo que dé, sino que quiero terminarlo más o menos bien, de forma decente. Y eso implicaría dar una clase adicional. ¿Cierto que a ustedes no les molestaría? Profe, a mí no. Y tampoco.
A mí tampoco, profe, sería entonces como en la semana del 23 y eso. No, sería... ¿Para cuándo fue que programamos el parcial? No lo hemos programado. Usted dijo, profe, que terminábamos y lo programábamos. Vea, terminábamos el 11, ¿cierto? Clases. Pero si damos una clase adicional, terminamos es el 16. La cosa es que para el parcial, el último parcial, no lo podríamos dejar para la semana del 23. Entonces podríamos hacer lo siguiente, vea. La clase del próximo martes, que sería la del 9, y la clase del 11, podríamos terminar la unidad 11. ¿Listo? Y la unidad 12, que es corta, que eso es más una charla, la podríamos dar el martes 16. Y en ese caso el parcial lo dejaríamos para el 18. Listo, profe. ¿Qué le pasó a Juan Camilo? Se le juntaron dos parciales el mismo día. No, profe, no. Y entonces, Profe, no, sí, hagámosla así. que lo bueno no dura o qué. Eso es una ley fundamental de este universo, muchachos. Eh, Profe, el 18 es qué día. Jueves. Según vi es jueves. Es jueves. Eso de que se juntaron los parciales me aplica, pero a mí. Les quiero decir que debes de estudiarlos duro para que en ese día no le dé tan duro a usted. El problema no es eso, ¿Cuál es su problema entonces? que sería parcial de química de 6 a 8 y parcial de farmacia de 8 a 10. Ah, bueno. Va a quedar tostada. Profe, una pregunta. Pregúnteme. ¿Y de pronto el viernes 12 no podríamos ver esa clase de la unidad 12? ¿Qué dice el resto? Pues para así hacer el parcial el 16. Pero la verdad, por Yo mi estoy de parte, yo acuerdo. lo prefiero el 18. Porque pasa clase de 6 de la mañana, estamos medio dormidos. Entonces, Mm, ¿Les parece si el martes definimos fechas? Sí, profe. Listo. Entonces, vea, pues, ojo, vea. Esta reacción de epimerización y esta reacción de reordenamiento de nodiol solamente se pueden dar si el monosacárido se encuentra en su estructura de cadena abierta. ¿Listo? Profe, ¿usted por qué dice monosacárido y no aldosa? Porque aquí lo hicimos con una aldosa. Sí, yo sé, yo soy consciente de eso. Pero es que miren esta reacción de reordenamiento de nodiol. Miren que todas las reacciones son reversibles. Entonces, muy bien podemos empezar con una acetosa. ¿Listo? Entonces se devolvería la reacción y una vez que se obtenga la correspondiente aldosa, pues se va a proceder con la aparición o la generación de la reacción de epimerización. O dicho de otra forma, tanto la epimerización como el reordenamiento de nodiol se dan al mismo tiempo. ¿Listo? Bueno, miremos algunas reacciones ¿De qué? Reducción. Bueno, a ver. Las reacciones son muy sencillas.
A ver, hagámoslo con la treosa. Profe, Hola. una pregunta. ¿Usted ya subió las notas del tercer parcial? El Mares. Sí, profe. ¿Alguien me confirma, porfa? Que no recuerdo. Sino que a mí no me Profe, a mí aparece, no. entonces, para saber. Ah, quiere decir que... Ah, no, recuerden que yo he tenido problemas para ingresar notas al Mares. Sí, Ah, profe, bueno, porque yo profe. acabé de ver y no hay ninguna novedad. A ver, eso está raro. Hombre, curso a cargo. Cursos a cargo. Churururu. Ah, por ejemplo, este. Ah, ver todas las notas del curso. Ah, sí, efectivamente no. Qué ser. Bueno, lo tengo pendiente. Siquiera me dijeron porque a mí se me había olvidado por completo. Bueno, ¿se acuerdan que por allá en los alquinos vimos una reacción llamada hidrogenación catalítica? Pero resulta que para los grupos carbonilos también se puede hacer, pero allí el catalizador que se utiliza es níquel. ¿Listo? Entonces en este caso el producto que se va a obtener es un alcohol. Y nosotros ya habíamos visto otra reacción de reducción utilizando borohidruro de sodio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, utilizando la eritulusa, sí, podemos utilizar la eritrosa y la eritulusa. Pues más como para recordar porque ese mecanismo ya lo vimos. Que en Brasil encontraron un señor muerto en un estanque lleno de pirañas. Pues, ¿qué encontrarían, profe? Los Ah, sí, vecinos. profe, el tipo que se tiró tratando de evitar que lo picaran ovejas. Es correcto. Sala ese tipo. Vas a la pescar y lo persiguen un grupo de abejas y se tiene que tirar y resulta que está en un lago lleno de pirañas. Mucha mala suerte, profe. Eh, o imprudencia. Creo que eso deja una lección muy importante, muchachos. Pues igual, profe, yo me hubiera muerto por cualquiera de los dos lados, porque yo soy alérgica a la picadura de abeja. Ah, no, pues que Igual me usted, hubiera muerto por cualquiera de los dos. pues usted ni siquiera llega al estanque, empiece por ahí.
Entonces, en el caso de las aldosas, aquí se va a obtener el correspondiente alcohol. Y en el caso de las cetosas se va a obtener una mezcla de epímeros. ¿Por qué? Por la geometría que tiene el doble enlace del grupo carbonilo. Por eso. Como dirían los abuelos, se fue de Guatemala para llegar a Guatepeor. Profe, ¿o qué tal la de el robo que frustraron hoy aquí en Medellín? Y que ya han capturado como 11 implicados. Uno no sabe qué es peor, si quedarse en la casa o salir a la calle. Pero ¿por qué estamos tan trágicos? ¿Por qué no hablamos de buenas noticias? Como el del trasplante exitoso que lograron por allá en otro país. De un riñón de un cerdo a una persona. Ah, sí, eso lo publicaron la semana pasada. Sí, sí, sí. O la detección del primer planeta extragaláctico. En otra galaxia, una galaxia más o menos cercana, descubrieron en un sistema solar, bueno, descubrieron un planeta orbitando una estrella. Porque es que hasta el momento los exoplanetas que se habían detectado, o de los que se tiene registro, todos han sido de la Vía Láctea. Todos, todos. Tan lindo como dicen que, que relativamente cerca. No, pues que eso queda lejísimo. ¿Cuánto es que es el diámetro de la Vía Láctea? Ah, ustedes no saben, no se dieron cuenta de esa noticia. Que según observaciones y programas de modelado en 3D astronómicos, se dieron cuenta que la Vía Láctea no es un disco plano, sino que es como una especie de S, algo así. Lo que yo me refiero es a lo siguiente, es que antes se creía que la Vía Láctea pues era algo así, era como un disco y acá pues estaba el núcleo, ¿cierto? Pues está el centro de la galaxia. Sino que según esas simulaciones es algo más así. Y aquí está el centro de la galaxia. Muy bacano eso. O sea, el diámetro apenas son 106 millones de años luz. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 105, 700 105.700 años luz. luz. Millones. ¿Sí son millones de años luz? No. ¿O sí? Ah, sí, años luz. Ah, eso sí. De todas maneras. Y el dato que yo tenía en la cabeza era más o menos 110.000 años luz. Bueno, siempre grandecita. Grandecita. Bueno, ¿ya copiaron? Sí, señor. Listo. Así como hay reacciones de reducción, hay reacciones de oxidación. Listo. Entonces, la primera que vamos a ver es una oxidación con bromo. Y así como suena, con bromo. Resulta que, por ejemplo, para el caso de las aldosas, bueno, en realidad esta reacción solo se puede hacer con aldosas, con cetosas no se puede hacer.
Precisamente porque las cetonas no se oxidan. Listo. Los aldehídos sí, de eso ya habíamos hablado, ¿cierto? Entonces tenemos bromo disuelto en agua. A eso se le llama agua bromada. Me hizo acordar de una aplicación que yo tengo acá de puras noticias científicas, que ya casi no la abro por tiempo. Es la aplicación de Robotitus. Muy bacana. Déjenme decirles. ¿Cómo se llama, profe? Se llama... Esto es publicidad no patrocinada. Así se llama. El creador de eso es un peruano que está radicado hace ya varios años en Nueva Zelanda. El tipo sabe, el tipo se ve que sabe mucha cosa. Y por lo menos pues tiene el ánimo y el tiempo pues para hacer este tipo de cosas, para hacer videos en YouTube, para Eso dedicar... le iba a decir, que él tiene un canal de YouTube que es de ciencia, tecnología y algo así. Ajá, de hecho son varios. Él tiene uno personal, él se llama Aldo Barta. Tiene uno personal que se llama Aldo Barta, ¿cierto? Y los otros que son de divulgación científica son el robot de Platón. ¿El robot de qué? Son así, son varios, son como 3. Se supone que yo estoy inscrito a esas cosas y yo no me les sé el nombre. Yo apenas sé que publica. Bueno, entonces esto es solo con aldosas. Listo. Entonces, si cogen una cetosa como por ejemplo la fructosa o la eritululosa, pues esa reacción no va a ocurrir. Entonces hay otra reacción de oxidación que sí se puede hacer con las cetosas, y también con las aldosas, obviamente. ¿Listo? En la cual se utiliza como agente oxidante el ácido nítrico. Y consiste en lo siguiente. Eso sí queda mejor. Bueno. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una aldosa. Este tipo Aldo Barta me cae lo más de bien, hombre. Yo creo que es por los chistes malos que ese man se tira de María. Malo para contar chistes. Ese sí me ganó a mí. Ya les había dicho que aquí el agente oxidante es el ácido nítrico. Entonces miren lo que va a suceder. El ácido nítrico ataca dos cosas u oxida dos grupos funcionales. Vea, los aldehídos y alcoholes terminales.
Listo. Y los convierte en ácidos carboxílicos. Y entonces, ¿por qué las cetosas también se pueden oxidar? Pues porque las cetosas tienen dos alcoholes terminales. Uno acá y otro por acá. Entonces obtendríamos una cosa toda rara parecida a esto. Bueno, ya terminaron de copiar, muchachos. Ya, profe. Ok. Miremos a continuación una reacción muy especial. Y ya se darán ustedes cuenta del por qué es especial. Listo. Por ejemplo, digamos el ejemplo con la glucosa. El primer paso en esta reacción es efectuar una oxidación precisamente específica en el grupo aldehído. Entonces para eso se hace una oxidación con agua bromada. Profe, solo con agua bromada. Sí, solo con eso. Porque es que de hecho esta reacción de degradación de Ruff es una reacción en dos etapas. Entonces la primera etapa es la oxidación con agua bromada, ¿cierto? Y la segunda etapa es una oxidación aún más agresiva. Listo. Utilizando peróxido de hidrógeno y ah, sulfato férrico. Listo. Entonces miren lo que va a suceder. Yo les voy a mostrar el producto y ustedes me van a decir qué pasa.
Díganme ustedes qué pasa ahí. Profe, ¿qué pasó con el OH? Salió un oxígeno de ahí, de arriba, y se invirtió la ubicación del segundo carbono con el OH. Mm, mm. ¿O me perdí? Sí, yo creo que te perdiste. Profe, como que salió un carbono. ¿Cuál carbono? Porque solo salió uno y muy específico. El que está unido al ácido carboxílico. No. Ah, pues, con colorcito es más fácil. Todo esto terminó acá. Y esto de acá termina acá. Entonces, ¿cuál es el papel de ahí del peróxido de hidrógeno y el sulfato férrico? Oxidar el ácido carboxílico para convertirlo en una molécula de dióxido de carbono. Y el carbono que queda expuesto, entonces lo oxida para convertirlo en un aldehído. Eso es lo que pasa. Entonces miren, vea. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6, Tiene 6. ¿Y ese monosacárido al que llegamos, cuántos tiene? es que 5. Es que 5. Sí, tiene 5 carbonos. Y esa es la arabinosa. Entonces, quiere decir que la degradación de Ruff, ¿qué es lo que hace? Se roba un carbono. Ujú. ¿Listo? Este tipo de reacciones se llaman reacciones de acortamiento de cadena. ¿Listo? La degradación de Ruff no es la única que tiene este mismo efecto en los monosacáridos. Hay otras. ¿Listo? Bueno. Entonces miren que es, primero que todo es un proceso en dos etapas. ¿Listo? O dicho de otra manera, vea. En un tarrito, en un beakercito se hace esta primera reacción. Y en otro beaker se hace esta otra reacción. ¿Listo? Bueno. Otra reacción igual de especial es la síntesis de Killian-Fischer, que consiste en lo siguiente. Ah, pues, por ejemplo, utilicemos la treosa. En la primera etapa ponemos a reaccionar la treosa con cianuro de hidrógeno y cianuro de potasio. ¿Listo? Con lo cual vamos a obtener lo siguiente.
Notes el cansancio, ya estoy haciendo eso todo apeñuscado. Y entonces aquí vamos obteniendo una mezcla de epímeros. Bueno, después a estos nitrilos los vamos a hidrogenar utilizando hidrógeno gaseoso y el catalizador de Lindal. Con lo que se obtiene lo siguiente. ¿Se acuerdan de la formación de iminas? De esa reacción que vimos por allá al finalizar la sección 9.3. Yo lo hice mal. ¿Sí se acuerdan o no? Un poquito, profe. Yo en ese entonces les había comentado algo acerca del pH. Listo. Si observan bien, estos dos productos, estos dos epímeros, básicamente son iminas. Entonces lo que vamos a hacer es solubilizarlos en agua. Con un pH inferior a 4.5. Listo. ¿Por qué? Porque sucede que a pHs inferiores a 4.5, esa reacción que vimos en ese momento no se da. Listo. Esa reacción no se puede dar. Pero pues si empezamos con un aldehído o una acetona. Pero si lo que hacemos es empezar con una imina, la imina se va directamente a la obtención del correspondiente grupo carbonilo. Listo. Entonces por eso esta especificación de acá, que el pH debe ser menor a 4.5. Imagínese, y Sandra me pregunta, ¿qué vamos a hacer, Rosario? Claro, es un
Listo. Entonces al final vamos a obtener dos aldosas. Vale. Si observan bien, miren que empezamos con una aldosa que tenía 1, 2, 3, 4 carbonos y terminamos con unas aldosas que tienen 5 carbonos en su estructura. Listo. Entonces, si a la degradación de Ruff la llamamos una reacción o es un tipo de reacción de acortamiento de cadena, la síntesis de Killian-Fischer, perdón, es una reacción de alargamiento de la cadena. Ya terminaron de copiar. No, profe, un momentico, porfa. Hágale pues. Profe, ya. ¿Y los demás? ¿Qué me dicen los demás? Ya, profe. Bueno, muchachos, hasta aquí viene la clase de hoy. Descansen. Nos vemos mañana. Y no nada. Listo, profe, hasta luego. Listo, gracias, profe. Tú vas a actualizar el documento entonces para meter esto de biomoléculas. No lo voy a actualizar en ese sentido. Entonces, ¿en qué sentido? Lo que le quiero insinuar es que para el producto de acompañamiento número 4, las unidades 12 y 11 no están incluidas. Ah, listo, gracias. Ok. Hasta luego, profe, gracias.